Hermanos, ayúdenme a leer, hermanos, la cita base del tema. Proverbios 31, versículo 28, hermanos. Le damos lectura a todos unidos y enseguida les comento de qué trata, hermanos, de acuerdo al ese tema del plan nacional, hermanos, que nuestros hermanos de las comisiones del consistorio de ancianos pues han plasmado, hermanos, y me pidieron, hermanos, que pues hablara sobre el tema, hermanos. Proverbios capítulo 31, versículo 28. Vamos a darle lectura a todos unidos y ya ocupan su lugar, hermanos. ¿Sí, hermanos? ¿Ya están todos ahí? Amén. Unidos, hermanos. Se levantan sus hijos y la llaman bienaventurada, y su marido también la alaba. Amén. Amén, hermanos. Únicamente ocupe su lugar. El tema, hermanos, es el siguiente. Reiteramos, hermanos, si ven su cuaderno, hermanos, su cuaderno de escuela sabática, viene el Plan Nacional de Actividades, hermanos, para el crecimiento de la iglesia. Y me pidieron, hermanos, que le diera continuidad a los temas que están plasmados en este cuaderno, hermanos, con el Plan Nacional. Y el tema que corresponde a este día, hermanos, tiene por título Ser madre, una bendición. Y, hermanos, tiene un objetivo, del cual yo voy a resaltar dos palabras, hermanos. El objetivo dice de esta manera: conducirse con pensamientos y acciones edificantes que fomenten la unidad y armonía del hogar por medio de la enseñanza de la madre. Es decir, hermanos, que la madre tiene una función muy, muy especial en cuestión a la edificación de su casa para con sus hijos, hermanos. Bueno, ahora bien, el título es Ser madre, una bendición. Pero de la bendición, hermanos, surge una palabra más. Y esa palabra, hermanos, que la que yo quiero resaltar, hermanos, aparte de que es una bendición, y ahorita lo vamos a ver, la palabra es responsabilidad. ¿Cuánta responsabilidad tiene la madre al criar a sus hijos? Quiero iniciar, hermanos, haciéndoles una pregunta. Quien tenga la respuesta mencionar cuál es esa respuesta, hermanos. Les pregunto, hermanos, hay mucho conocimiento, hermanos, ustedes tienen mucho conocimiento. Obviamente con las hermanas mayores, aparte del conocimiento, pues hay experiencia. La pregunta, hermanos, y la duda que surge es: ¿por qué un padre o una madre apegados a la iglesia, por qué los hijos se desvían? Y a la inversa, ¿por qué los padres, ambos, no son apegados a la iglesia y los hijos rectifican el camino? ¿Por qué, hermanos? ¿Quién tiene la respuesta, hermanos? ¿Cuál quieren ustedes que sea el motivo? Adelante, hermano. Yo digo, bueno, por experiencia mía como hijo, yo creo que a veces son las amistades con las que estamos. A lo mejor hay un momento en el que vamos creciendo y vamos teniendo conocimiento de la sociedad, pero se van acercando a ti personas que en un momento dado te van haciendo desviar poco a poco. En mi persona lo puedo decir así, pues desde pequeño nacimos aquí, mi mamá nos trajo aquí, gracias a Dios tuvimos conocimiento de la palabra de nuestro Dios. Pero llega el momento en que nosotros empezamos se puede decir que entre uno mismo empieza a decir, pues ya me puedo valer por mí mismo. Si a lo mejor empiezo a trabajar, gano mi dinero y me sustento a lo mejor a mí mismo, pero también empiezo a conocer más cosas, y todas esas cosas en ocasiones pues nos hacen ir alejándonos de nuestro Dios, y no podemos decir que a lo mejor los padres tienen una mala educación. Entonces, si el padre o los padres están aquí en la iglesia, pero los hijos empiezan a tomar otro rumbo, pues en ocasiones no podemos culpar a ellos por la educación, sino a nosotros mismos como hijos
estamos obteniendo en la sociedad? ¿O qué queremos obtener también? En términos concretos, por las amistades. ¿Sí? Adelante, hermano. Concreta, hermano, concreta. ¿Cuál es la respuesta a la pregunta? Bueno, dice la escritura en Colosenses que porque los irritan son exigentes y los hijos se vuelven resentidos y se desalientan. Por la irritación. ¿Otra respuesta, hermanos? Malas decisiones. ¿Malas decisiones de quién? De los hijos. Yo creo que a lo mejor muchas veces se les inculca o se nos inculca como hijos la costumbre de venir al templo, nada más. Se hace una costumbre, no se hace con la esencia que es lo que mencionaba hace un momento, el amor. ¿Alguien más, hermanos? La respuesta, hermanos, la van a obtener de un relato que más adelante se los voy a comentar. Y cada quien de ustedes va a sacar conclusiones. Yo a mí ese relato me pareció excelente. Ahí está la respuesta. Ya escuchamos ahorita malas amistades, la irritación de los padres con los hijos y la costumbre. ¿Sí, hermanos? Porque eso sucede. Padres apegados, hijos rebeldes. Padres rebeldes, hijos apegados. Y lo vemos con los reyes, hermanos. Hubo reyes que eran apegados, el rey en turno era apegado, y el hijo cuando tomaba el lugar se rebelaba. Y a la inversa, el rey era rebelde, y nada más por mencionar la idolatría. Incluso hay capítulos de los reyes en donde dice que el padre en turno, que era el rey, quitaba la idolatría. Y cuando él dejaba el trono y llegaba a su hijo al trono, ¿qué hacía? Pues la idolatría que quitó el padre, la volvía a traer y la colocaba. Entonces, ¿cuál es el secreto, hermanos? ¿En dónde está el error? ¿Cuál, hermanos? Adelante, hermanos. En concreto, yo quiero escuchar la respuesta en concreto, hermanos. Yo ya la tengo, hermanos, solo se lo voy a comentar. Con una anécdota, una historia se los voy a comentar. Yo creo que pasa, yo igual tomo esta parte bíblica, hermano. Uno decide qué hacer, hermano, servir a Dios o no servirlo. El ejemplo también está, hace rato veíamos el relato de Saúl y Jacob, ¿no? Porque los dos son la misma educación. Uno necesita la bendición y otro la quiere. Uno mismo decide si la quiere o no, hermano. Si te quieres alejar o te quieres quedar. Si tú quieres seguir a tus padres o dejar a tus padres. Uno decide, no tienes la decisión. Decisión propia. Bien. ¿Alguien más, hermanos? Pasamos con el tema. Bien. Hermanos, ahorita más adelante les voy a comentar la historia, hermanos. Historia real. Historia real. Y les digo, yo al menos concuerdo con esa historia. Si alguien de ustedes difiere, muy respetable. Pero hay algo importantísimo en esa historia de Dios. Pero más adelante les platico. Quiero analizar con ustedes, hermanos, algunos pasajes en donde hasta cierto tiempo existió la esterilidad en la palabra de Dios. Algo que yo les comentaba hace tiempo, hermanos. Yo le doy gracias a Dios por ustedes, por mi familia, que no hay esterilidad en este lugar. Aquí, yo me refiero aquí a Dios, en esas cuatro paredes. ¿O alguien de ustedes, hermanos, ha sufrido de esterilidad? No, hermanos. Todos se han concebido, todos. En algunos casos, como en mi familia propia, con mi esposa, tuvimos algunos detalles mínimos, pero sí anduvimos batallando. Exámenes, visita a los especialistas, pero finalmente el Señor nos concedió 3 hijos. Pero hasta ahí, hermanos. Pero esterilidad como tal, a Dios gracias no ha existido. Y cuando ha existido esa situación, ¿cuál es el sentido de la mujer y del hombre? Más de la mujer. Y lo vamos a ver, hermanos. Tristeza, de angustia, de ansiedad. Y vamos a ver los casos. Se burlaban. Ustedes van a recordar esa historia. Se burlaban, hermanos. Vamos a iniciar, hermanos. Génesis 29, 31. La misma temática de siempre, hermanos. Quien tenga la lectura y quien desee darle, quien tenga la cita y quien guste darle lectura, lo puede hacer. 29, 31. Génesis 29, 31. 29:31 dice así: y vio Jehová que le era menospreciada y le dio hijos, pero Raquel era estéril. Raquel era estéril. ¿Qué parentesco tenía Raquel con Lea?
eran hermanos, eran hermanas. Y acuérdense que, ¿cuál fue el esposo de ellas? Jacob. Acuérdense, hermanos, que Jacob quería casarse con Raquel, pero dice el relato que no se acostumbraba que primero se casara la menor, sino primero la mayor, y le entregan a Lea. Raquel era estéril, hermanos. 30, versículo 1 y 2. Dice así la palabra de Dios. Viendo Raquel que no daba hijos a Jacob, tuvo celos Raquel de su hermana y decía a Jacob: dame hijos o me muero. Entonces se encendió la ira de Jacob contra Raquel y dijo: ¿acaso estoy yo en el lugar de Dios que te impide el fruto del vientre? Gracias. Fíjense, hermanos, vemos entonces ahí el problema que tenía Raquel. Era estéril, no podía concebir. Ahorita más adelante, hermanos, les voy a comentar lo que dicen, hermanos, los expertos en esta situación. ¿Por qué en ese tiempo, hermanos, del Antiguo Testamento existió la esterilidad? Hay un motivo importante, hermanos, de acuerdo a lo que ellos comentan, hermanos, a las investigaciones que han hecho. Bueno, más adelante, hermanos, ya vemos que ella concibe, hermanos, Raquel. ¿Qué personajes dio a luz a Raquel, hermanos? Yo recuerdo nada más del que precisamente se hablaba hace un momento. Por la mañana, ¿no? Se habló. ¿Quién, hermanos? El que vendieron, ¿cómo se llama? José. Fue hijo de Raquel. ¿Sí? ¿Quién más, hermanos? Benjamín. ¿Quién más? ¿Nada más? 2 hijos. Bueno, de esa manera fue bendecida esta mujer. Pero fíjense, cómo lloraba, hermanos, cómo sufría por no poder concebir. Y cuando nos olvidó de conceder esa dicha de ser madre, ¿cómo reacciona? ¿Qué palabras menciona, hermanos? Porque ahí cuando dice, y me concedió un hijo Dios, y le pongo por nombre Benjamín o José, ¿qué menciona, hermanos? Su estado emocional cambia, su situación cambia. Obviamente, al ser ya convertirse en madre, pues es sinónimo de alegría. ¿O hay alguna de las hermanas aquí, de las que están presentes, que el ser madre haya sido sinónimo de pesadez, de carga? ¿O cómo consideran, hermanos? ¿Es una bendición? Una bendición, hermanos. Un privilegio que Dios les ha concedido a ustedes, hermanos. Y fíjense que como comentario adicional, hace tiempo se hablaba, hermanos, entre paréntesis, se hablaba, hermanos, que a veces por la ideología de las iglesias protestantes, la mujer quiere ocupar un lugar que no le pertenece, es decir, una directora de culto, una expositora, algo que no es de ellos, hermanos, no es de ellas, y no lo va a hacer porque la Biblia no lo marca. Pero ¿qué beneficios obtienen ellas por parte de nuestro Dios? ¿Cuáles, hermanos? Pues el ser servidoras, el estar al servicio de un hermano. Yo les decía hace tiempo, el que tú como hermana prepares, escribas un tema y se lo des a un hermano: mire, hermano, quiero que hable de ese tema. Ese es algo que es de ustedes, y principalmente este don. ¿Cuál? El de dar a luz hijos. Porque el apóstol Pablo lo menciona. Recuerden, hermanos, pero la mujer se salvará engendrando hijos. No literalmente, hermanos, sino saberlos conducir. Obviamente sus hijos biológicos y los que les rodean. Entonces, esos son los dones y los privilegios que tiene la mujer en este lugar, hermanos, en el camino de nuestro Dios. Génesis 16, hermanos, del 1 al 5. 16 del 1 al 5. Amén. Dice: Sarai, mujer de Abraham, no le daba hijos, y ella tenía una sierva egipcia que se llamaba Agar. Dijo entonces Sarai a Abraham: ya ves que Jehová me ha hecho estéril, te ruego que pues te llegues a mi sierva, quizá tendré hijos de ella. Y atendió Abraham al ruego de Sarai. Y Sarai, mujer de Abraham, tomó a Agar, su sierva egipcia, al cabo de 10 años que había habitado de Abraham en la tierra de Canaán, y la dio por mujer a Abraham, su marido. Y él se llevó a Agar, la cual concibió, y cuando vio que había concebido, miraba con desprecio a su señora. Entonces Sarai dijo a Abraham: mi afrenta sea sobre ti, yo te di mi sierva por mujer. Y viéndose encinta, me miran con desprecio. Juzgue Jehová entre tú y yo. Amén. Amén.
¿Cuál era aquí la situación, hermanos? ¿Cuál era el problema que tenía Sara o Sarai? Era estéril. Era estéril. Y a ella le pareció bien que su marido se allegara Acá. a su sierva. Cuando su sierva queda embarazada, queda encinta, ¿cuál es la actitud, hermanos? Lo mismo que pasaba ¿cuál fue el caso anterior? Raquel y Lea. Con Raquel. Se burlaba de ella. Su propia sierva se burlaba de Sara. Bueno, después, hermanos, vemos el relato que es despedida y bueno, esa es otra situación. Pero está aquí la situación, lo que quiero que nos llevemos en mente, la esterilidad de estas dos mujeres, de Raquel y de Sara o Sarai. 18, hermanos, versículo 10 al 15. 10 al 15, hermanos. Adelante, hermanos. Hermanas, adelante. 18 de 10 a 15, Sí, ¿verdad? sí. Entonces dijo, de cierto volveré a ti, y según el tiempo de la vida, he aquí que Sara tu mujer tendrá un hijo. Y Sara escuchaba a la puerta de la tienda que estaba detrás de él. Abraham y Sara eran viejos de edad avanzada, y a Sara le había cesado ya la costumbre de las mujeres. Se rió pues, será entre sí diciendo, después de que haya envejecido tendré deleite, siendo también mi señor ya viejo. Entonces Jehová dijo a Abraham, ¿por qué se ha reído Sara diciendo, será cierto que he de dar luz siendo ya vieja? ¿Hay para Dios alguna cosa difícil? Al tiempo señalado volveré a ti, y según el tiempo de la vida Sara tendrá un hijo. Entonces Sara negó diciendo, no me reí porque tuve miedo. Y él le dijo, no es así, sino que te has reído. ¿Cuál era la situación también de esta mujer, hermanos? La esterilidad. Ya eran viejos. Ya eran viejos. Dice aquí, hermanos, ¿se acuerdan que hace tiempo hablábamos de la palabra cuando se cambia algo antisonante por otra palabra? ¿Cuál era la palabra que les mencionamos? ¿Es un qué? Que el término que les mencionaba, ¿cuál es un qué, hermanos? Cuando se cambia una palabra antisonante por algo más que no se escuche tan grosero, tan feo. ¿No, hermanos? Un eufemismo. Porque dice que esta mujer ya se le había, ¿qué, hermanos? Ya había cesado la costumbre de las mujeres. ¿Cuál es esa costumbre? La menstruación. Ya era una mujer anciana. Entonces, esto es un eufemismo. Por eso ella dice, y dice, ¿cómo yo voy a tener deleite? ¿Deleite en qué? Al estar con mi esposo y concebir, ¿cómo? Entonces, por eso es que se ríe y pues no cree. Bueno, finalmente esta mujer concibe y da a luz un hijo de nombre, hermanos, Isaac. Bueno, esos son los casos de la esterilidad, hermanos. ¿Por qué existía la esterilidad en aquel entonces? ¿Por qué, hermanos? Porque la Biblia del Antiguo Testamento menciona mucho esta situación. Porque la historia comenta, hermanos, que esto servía para buscar más a Dios. Esa era la intención, de que estas mujeres buscaran más, incesante, y de manera que no se cansaran, buscaran más a Dios. Ese era el porqué. Y todas ellas, hermanos, si analizan, por un tiempo nada más, no definitivamente, por un tiempo, para buscar más a Dios. Algo que, hermanos, que pues si surgiera, hermanos, si llegara a pasar en nuestra actualidad, sería ese motivo, buscar más a Dios, que Dios conceda descendencia a tal o cual pareja. Que les digo, somos bienaventurados en este lugar, porque no hemos vivido esa situación. En este lugar, y me reitero a la iglesia, porque a lo mejor tenemos familia, aquí a la iglesia, pues, a menos yo no conozco que alguien no haya conseguido. Entonces, es un privilegio, hermanos. Ahora bien, hermanas, fíjense que a veces malinterpretamos lo que se vivía antes y lo que se vive en la actualidad, porque decimos, pues es que el Antiguo Testamento ya quedó atrás, es que el Antiguo Pacto, es que cuando el camino del Señor es el mismo, y
Y lo decía el apóstol Pablo, Cristo es el mismo ayer, hoy y siempre. O sea, hay cosas, hermanos, hermanas y hermanos, que pues se han cambiado porque no hay templo. Por ejemplo, ¿por qué se quitaron los sacrificios? Aparte de que estaba profetizado, ¿por qué? Pues porque no hay templo. El templo fue destruido. Y el templo era exclusivo para los sacrificios. ¿Se quitaron las leyes? ¿Se quitaron, hermanos? Porque hay quienes dicen que las leyes se resumen en dos: ama a Dios y ama a tu prójimo, y con eso cumples todo. ¿Eso es cierto? No, hermanos. Las leyes siguen vigentes. Todas las leyes, hermanos. No, muchas de ellas no se cumplen o no se pueden cumplir porque no hay templo. Si ustedes analizan el libro del profeta Zacarías, ahí menciona las fiestas, hermanos. Pero ¿cuándo se van a realizar las fiestas? Las fiestas que antes se realizaba el pueblo. ¿Pero cuándo se van a realizar? Cuando, en el milenio, y cuando esté nuevamente construido el templo. Entonces, la visión que tuvo este hombre pues es correcta, hermanos. Por falta de templo no hay, pero muchas leyes, muchas, si no es que todas, siguen vigentes. Reitero, no se pueden llevar a cabo que no hay templo. Les pregunto esto, ¿por qué, hermanas? Específicamente, ¿por qué? ¿Para qué quisieron tener un hijo o una hija? ¿Y cuál era la mentalidad de de las mujeres? ¿Para qué? La mentalidad es la misma, nosotros que estamos en este camino. ¿Para qué? Para el servicio de Dios. Para el servicio de Dios. Para regresarse a Dios. Y el ejemplo que vamos a ver ahorita, hermanas, y ustedes lo conocen, y hace tiempo lo mencionaba nuestro hermano Freddy, que nos visitó, nuestro hermano ministro. Ana tenía ese problema, lo mismo que Raquel y que Sara. No podía concebir y se burlaban de ella. E insistentemente oraba a Dios, tanto así que le dijeron que estaba ¿qué? Término coloquial. Estaba borracha, hablando coloquialmente. Y ella dice: no, Señor, no he tomado vino, yo he derramado mi ¿qué? Mi espíritu en mi corazón. Y le dice: Señor, si tú me das un hijo, yo te lo regreso. Vamos, hermanos y hermanas, a 1 de Samuel 1, del 1 al 5. Entonces, hermanas, ¿para qué concibieron o para qué quisieron tener hijos? Para que no nos juzguen de que no podemos concebir. ¿Para qué? Para consagrarlos. Para consagrarlos. Eso, hermanos, acuérdense que eso de la consagración está escrito, es parte de las leyes, y esas leyes no se han acabado. Entonces, si uno quiere tener un hijo o una hija, para consagrarlo al servicio del Señor. Esa debe de ser nuestra mentalidad, y no decir: ah, no, pues es que hace tiempo, no, el Antiguo Testamento, eso ya quedó. No, hermanos, eso no. Reitero, no se pueden realizar muchas de esas actividades porque no hay tiempo, porque no lo hay. Si lo hubiera, pues se seguirían practicando muchas de esas leyes, hermanos. Ayúdenme, hermanos, a recordar esta historia. 1 de Samuel 1, del 1 al 5. Adelante, hermanos. Amén. Dice: en un lugar de los montes de Efraín llamado Ramá, vivía un hombre de la familia de Sur, cuyo nombre era Elcana. Era hijo de Jeroá y nieto de Eliú. Su bisabuelo fue Tou, hijo de Sur, que pertenecía a la tribu de Efraín. Elcana tenía dos esposas, una se llamaba Ana y la otra Penina. Penina tenía hijos, pero Ana no los tenía. Todos los años salía Elcana de su pueblo para rendir culto y ofrecer sacrificios en Silo al Señor Todopoderoso. Ahí había dos hijos del sacerdote Elí, llamados Ofni y Finés, que también eran sacerdotes del Señor. Cuando Elcana ofrecía el sacrificio, daba su oración correspondiente a Penina y a todos los hijos e hijas de ella. Pero Ana le daba una ración especial, porque la amaba mucho, a pesar de que el Señor le
situación nuevamente, hermanos. El esposo de esta mujer tenía una mujer más, la cual sí tenía hijos. ¿Qué pasaba con ella que no tenía? Pues la otra mujer se burlaba de ella por no poder concebir. Y fíjense, hermanos, las palabras claves de esta mujer. Versículo 11, hermanos. E hizo voto diciendo: Jehová de los ejércitos, si te dignares mirar a la aflicción de tu sierva, y te acordares de mí, y no te olvidares de tu sierva, sino que dieres a tu sierva un hijo varón, yo lo dedicaré a Jehová todos los días de su vida, y no pasará navaja sobre su cabeza. ¿Para qué pidió el hijo, hermanos? ¿Para ella? ¿Para que ya no se burlaran de ella? No, para regresarse a Dios, para consagrarlo al servicio de Dios. Y ni más ni menos, hermanos, ¿quién fue el hijo de Ana? Profeta Samuel, hermanos, ni más ni menos, hermanos. Entonces, fíjense, ¿cuál era la mentalidad de aquel entonces? Y esa mentalidad nosotros como hijos de Dios debe de ser la misma. No solamente para que no me juzguen de que no puedo concebir, no, o no nada más para que, pues como toda mujer, tengo que experimentar qué se siente tener un hijo, no, hermanos. Ese pensamiento de aquel entonces debe de estar vigente hasta el día de hoy. Un hijo o una hija para consagrarlo al servicio del Señor. Esa es su responsabilidad de ustedes, hermanos. Por eso les digo, es una bendición, pero esa bendición conlleva una responsabilidad que ya te lo dio. Fíjense, hermanos, que hace tiempo se comentaba. La Biblia dice que el tener un hijo es herencia de Dios. ¿Sí? Imaginen ustedes, hermanos, si esa herencia fuera literal, te dan una porción en efectivo de dinero y tienes muchos problemas y dices, no, pues ya con ese dinero se acaban mis problemas. ¿Qué hago con ese dinero? A invertirlo, a malinvertirlo. Y al paso del tiempo, ¿qué pasó con tu herencia? ¿Quién sabe en dónde quedó? ¿Qué pasa con la herencia que te dieron como hijo, que ahora tienes un hijo o una hija? Si no lo sabes guiar, ¿qué va a pasar? ¿En dónde va a quedar tu hijo? Y eso es culpa de los padres, hermanos. Lo que ustedes dijeron es una mínima, la respuesta que dieron a la pregunta es una mínima, es un porcentaje mínimo. La respuesta, la responsabilidad es de los padres, no es de los hijos. Acuérdense que hay una frase que dice, les voy a dar dos frases, una frase y les voy a dar una frase que es una pista de lo que les voy a comentar. Una frase dice, no hay hijos malos, hay padres descuidados. Y la frase, hermanos, es una pista de lo que les voy a la respuesta, hermanos, de la pregunta y el relato. Un padre va adelante y un hijo atrás. El padre le dice, caminando literalmente, el padre le dice al hijo, hijo, ten cuidado por donde caminas. A lo que el hijo le responde, ten cuidado tú, porque yo sigo tus pasos. Así que hermanos, entonces vamos a analizar qué estamos haciendo con nuestros hijos. ¿Por qué padres que decimos estar aquí se vuelven malos? ¿Y por qué padres que no son apegados resulta que son buenos? ¿Por qué? Segunda de Timoteo 1:5, hermanos. Ahorita ya va la anécdota, hermanos. No se vayan a cansar, ahorita va la anécdota. Segunda de Timoteo 1:5. Del 1 al 5, perdón. Segunda de Timoteo, capítulo 1, del 1 al 5. Adelante, hermanos. Amén. Dice Pablo, apóstol de Jesucristo, por la voluntad de Dios, según la promesa de la vida que es en Cristo Jesús, a Timoteo, amado hijo, gracia, misericordia y paz de Dios Padre y de Jesucristo nuestro Señor. Doy gracias a Dios, al cual sirvo desde mis mayores, con limpia conciencia de que sin cesar me acuerdo de ti en mis oraciones noche y día, deseando verte al acordarme de tus lágrimas para llenarme de gozo, trayendo a la memoria la fe no fingida que hay en ti,
la cual habitó primero en tu abuela Loida y en tu madre Eunice, y estoy seguro que en ti también. Amén. Amén. Gracias. ¿Qué testimonio daba el apóstol Pablo de este joven, hermanos? Lo voy a resumir en una sola frase: que desde niño estuvo educado para servir al Señor. Desde niño. ¿Y quién fue el que lo educó? La historia dice que el padre de este joven era griego. Entonces, ¿quién lo educó? Su abuela Loida. Su madre y su abuela. Ellos dan testimonio del apóstol Pablo. Fíjense, hermanos. ¿Y quién fue Timoteo? ¿Cualquier joven? No, hermanos. Alguien, hermanos, y lo veíamos recientemente, alguien a los pies, al servicio del Señor, al servicio del apóstol Pablo, un joven obediente, un joven educado, que toda instrucción que se le dio, lo llevó al pie de la letra. Tanto así, hermanos, que cuando llega, si no mal recuerdo, me parece que fue con los cretenses, había mucho desorden, muchísimo. Y el apóstol Pablo le dice a él: te voy a encargar de que quites todo el desorden que hay, toda la maldad que hay, tú te vas a encargar de quitar, de hacer esa limpieza. Y lo hace, hermanos. Espero no equivocarme con esa ciudad, hermanos. Pero más allá de equivocarme de la ciudad, esa fue la orden que se le dio a este joven. Y lo hizo, hermanos. Todo para el nombre de nuestro Dios, para la obra de nuestro Dios. Entonces, fíjense, hermanos, este hombre, educado desde niño, con este conocimiento, y siendo más adelante un gran apóstol de nuestro Dios, hermanos. Bien, hermanos, hermanas, pues ese es el privilegio de ser madre, la obligación de conducirnos por el camino de nuestro Dios. Siempre, hermanos, siempre, siempre, de una o de otra forma. El hecho de que a veces, hermanos, como pasa conmigo personalmente, les dices a tus hijos: haz esto, no lo hacen. No quiere decir que no les vas a volver a decir. El hecho de que no te obedezcan no quiere decir que no lo vas a hacer. Tienes que estar insistiendo, tienes que hacerlo tú. Decía hace tiempo una hermana, como los arbolitos o las plantitas, hay que arrimarles, ¿qué decía la hermana? La tierrita. Hace tiempo decía una hermana, no, pues si es necesario golpearlos, pues no queda otro. Entonces, uno tiene que hacer lo que le corresponde para que sean guiados e instruidos. A lo mejor sí, hermanos, como ustedes decían, llega el momento en que por las amistades, por decisión propia, puede suceder, pero digamos que para mí es un mínimo porcentaje. Muchos dicen, hermanos, que el hecho de que estés aquí y de que hables y de que les digas no te garantiza que van a ser igual que tú. Tal vez, hermanos. Sin en cambio, que no quede en ti. ¿Sí? Tú debes de hacer lo que te corresponde. Porque decimos a veces cosas, hermanos, y les digo esto por lo que les voy a comentar, no sabemos cómo vaya a ser el juicio, ¿no? Pero decimos a veces, que Dios te llame a cuentas y que te diga, ¿qué hiciste con tu hijo? ¿Lo educaste? ¿Le llamaste la atención? Digo, no sé si sucede eso, ¿eh? Yo a eso me refiero, no sé si sucede. Pero si sucediera así, ¿qué le vas a decir? Pues es que me respondió una vez y me dijo que no. Pues yo me cansé ya, fue suficiente con una vez. No, hermanos, hay que estar insistiendo. No crean, hermanos, alguien de ustedes a lo mejor, como decían en la escuela, a lo mejor juzgamos, hablamos de más. No crean que a mí yo no he batallado, hermanos, ¿eh? No crean que los tres no tienen su carácter. Y yo les decía hace tiempo, todavía hay quienes con la mirada los ves, señal de que estate quieto, que se están quietos. Pero hay quienes ni porque les hables. Y no crean, hermanos, porque les digo, juzgamos a la ligera. Mira, tiene situación a los tres. No, hermanos, es estar batallando. Y lo mismo pasa con lo cotidiano. Lava los trastes, escombra tu cuarto, haz esto, haz... No, hermanos, es batallar como cualquiera. Pero, ¿cuál es nuestra responsabilidad? Pues estar insistiendo, estar instruyendo. Y que si cometen algún error, o de niños, se les llega a pegar una majadería y tú no lo haces, al contrario te da risa, pues así van a crecer. Entonces, ¿cuál es tu responsabilidad? Mira, no digas eso porque te escuchan. Entonces, hermanos, ese es nuestro trabajo.
Eso es, y esa es nuestra responsabilidad, hermanos. Es una bendición, sí, pero esa es nuestra responsabilidad, hermanos. Casi para finalizar, hermanos, 3 citas más. Proverbios 6, 20 y 21. Proverbios 6, 20 y 21. Guarda, hijo mío, el mandamiento de tu padre, y no dejes la enseñanza de tu madre. Átalo siempre en tu corazón, y enlázalos a tu cuello. Amén. Fíjense, hermanos, lo que dicen: guarda, hijo mío, el mandamiento de tu padre, y no dejes la enseñanza de tu madre. Ahora, ¿cuál enseñanza? Pues, hermanos, yo quiero englobar toda la enseñanza, toda. Si una madre tiene temor de Dios, todo, hermanos, todo, desde cómo hablas, cómo te conduces, cómo caminas, cosas o palabras que no debes de mencionar cuando estás sentado en la mesa comiendo, todo ello, hermanos. Pero si somos liberales, pues no pasa nada, pues, y nos vamos relajando. Y eso es un error, hermanos. Eso es un error nuestro, porque en vez de ser criar personas de bien, ¿qué estamos haciendo? Pues que hagan lo que quieran, pues total. Y como decían hace tiempo, pues son niños, que hagan lo que quieran. Cuando crezcan, los voy a educar. ¿Será cierto? Hay una frase coloquial que dice que árbol torcido jamás su tronco endereza. Y no se equivoca la sabiduría popular, hermanos. Entonces, es estar insistiendo e insistiendo, hermanos. Les digo, no es fácil, no es fácil, hermanos. Si alguien de ustedes piensa eso de nosotros, no, hermanos. Como cualquiera de ustedes ha batallado. 22:6, hermanos, se saben de memoria esta porción bíblica. ¿Qué dice, hermanos? Instruye al niño en su camino, que aun cuando fuere viejo, no se apartará de él. Fíjense, hermanos, me sorprendió una anécdota que nos platicó nuestro hermano Luis Alberto, de un hermano que yo pensé que ese hermano conoció el Evangelio muy recientemente, digamos unos 10, 15 años. Resulta que este hermano conoció el Evangelio cuando era joven o niño, adolescente, no recuerdo, yo me centré más en la historia, y después se alejó. Y cuando retoma dice, pues yo ya sabía de esto. O sea, cuando tú lo sabes bien, es difícil que te alejes. Cuando tú has entendido bien, es complicado. A lo mejor te vas a alejar por X situación y por tal tiempo, pero vas a regresar. Y la palabra de Dios no se equivoca, hermanos. No se equivoca. Y tenemos que entender qué es instruir, qué es enseñar. Todo lo que les estoy comentando, hermanos. Mira, escuchas mal hablando majaderías, no lo hagas. A ver, ya estudiaste, ¿qué aprendiste? Fuiste a la convocación, en el caso de los jóvenes, ¿qué aprendiste? A ver, platicamos un tema. En eso consiste la instrucción, hermanos. Vas a ir a la iglesia, ¿a qué horas te vas a levantar? Y estamos batallando, hermanos, les digo. Estamos batallando, como cualquiera de ustedes. Esa es parte de la instrucción, hermanos. Tengo una duda. Mira, ¿cuál es tu duda? Es que es esto y esto y esto. En eso consiste la instrucción. Y que mira, te ves mal, estamos comiendo, quieres hablar y tienes la boca llena. Pásate lo que tienes, pasa el bocado y después hablas. Todo eso, hermanos, entre otras cosas. Esa es parte de la instrucción. Último versículo, hermanos, y les platico la anécdota. 31, hermanos, Proverbios 26, versículo 26 y 27. Proverbios 31. Dice así, hermano: abre su boca con sabiduría, y la ley de clemencia está en su lengua. Considera los caminos de tu casa y no come el pan de mal. Amén. ¿A quién se está refiriendo el escritor, hermanos?
a la mujer. Fíjense cómo actúa una mujer prudente. Quiero resaltar dos cosas. Primero, abre su boca con sabiduría. Una. Y la otra, considera los caminos de su casa. Imaginen ustedes, hermanos, hablando del sábado. Si yo tengo una mujer descuidada, imprudente, desordenada, y le digo, ay, tenía que llegar a las 9, pero mejor llegamos a las 10. Y como la esposa que yo tengo así es, ¿qué va a decir? Sí, es cierto, duérmete otro rato. Ah, pero si yo tengo una mujer prudente, una mujer sabia, ¿qué me va a decir? Tú te comprometiste a llegar a las 9. Así es que levántate. Es más, ya está el desayuno. Porque tengo una mujer prudente. Esta mujer que habla aquí es una mujer prudente, una mujer sabia. Una mujer que dice que abre su boca con sabiduría y que considera los caminos de su casa. Si yo tengo una mujer prudente y hablo palabras antisonantes, ella está considerando los caminos de su casa o de mi casa, y ¿qué dice? Escuchas mal, te vas a acostumbrar y algún día se te puede salir una palabra mal desde aquí, porque tengo una mujer prudente y me va a corregir, aunque no me guste, me va a corregir, porque es una mujer prudente. Si es lo contrario, pues me va a dejar. Entonces, hermanos, esas son las virtudes que tienen que ustedes desarrollar para con sus hijos, hermanos. Esa es una bendición el ser madre, pero lleva una gran responsabilidad, el saberlos y verlos, el estar insiste y insiste, como cualquiera de nosotros, hermanos. Y ya los frutos los veremos, hermanos. Y entonces ya diremos, como los estudiantes, ¿valió la pena qué? Después. Ese es el tema, hermanos. Fíjense, hermanos, les platico. Consideren lo que les voy a comentar. Resulta, hermanos, que le preguntan a un sabio: Señor, ¿por qué los hijos de tal persona que se dedica al estudio todo el día dejaron ese camino y se desviaron? ¿Y por qué los hijos de esa persona que no estudia están retomando el camino y regresando al estudio? ¿Por qué? Y el gran sabio empieza a investigar y manda a traer uno y le dice: ¿qué haces? A ver, platícame, ¿qué haces en el día? Ah, pues yo me pongo a estudiar, todo el día me pongo a estudiar. La parte clara del día, nadie me molesta, me dedico a estudiar. Ah, qué bueno. ¿Y cuando llegas a tu casa? Ah, pues es que todo el día estudiando, ¿qué hago? Prendo la televisión, me sirvo un café, me fumo un cigarrillo y nadie me puede molestar. Ah, perfecto. Va con el otro. ¿Tú qué haces? No, pues yo todo el día trabajando, yo me dedico a tal actividad, todo el día, nadie me molesta. ¿Y cuando llegas a tu casa? Cuando llego a mi casa, tomo un libro sagrado, me pongo a estudiar, hablo a mis hijos: mira, aprendí esto, mira, estoy estudiando esto, vengan, quiero compartir con ustedes esto. Dice el sabio: ¿en dónde está el error? El error está en que tus hijos ven lo que tú haces. Ahí está el error. Aquel hombre que según estudiaba y estudiaba, ¿y qué estaba haciendo? Distrayéndose y con el vicio. Y aquel hombre que no tenía tiempo en la mañana para estudiar, llegaba y tomaba un libro sagrado y estudiaba y compartía. Estudié esto, te lo comparto. Quiero que seas hombre de Dios. Hablando claro y en concreto. ¿Por qué se desvían nuestros hijos? Por el mal ejemplo que nosotros damos. Ahí está la clave de esto. Así tú le enseñes, así tú le digas, pero él te ve que hace lo contrario, no hay congruencia. Ese es el error nuestro. Entonces, por eso decía el proverbio: instruye al niño. Entonces, hermanos, de nada sirve que hagamos, que sepamos, que dediquemos, si con el ejemplo es otro, es diferente. Nosotros debemos de ser ejemplo. En la actualidad,
Yo lo hago, hermanos, pero yo lo que les voy a comentar, ciertas situaciones y cierto tiempo. Llego y veo el teléfono, a ver qué hay, qué mensajes hay, a ver. Pero si me están hablando, hermanos, si me dicen, mira, hay esta situación y mi mente está metido ahí, ¿qué va a pasar? ¿Y cómo le voy a decir a mis hijos? No lo hagas. Comentamos, ¿ya estudiaste en la escuela? No, pues que sí. ¿Ya lo aprendiste? ¿Ya viste? No, pues que sí. ¿Te ven estudiar? ¿Te ven que estudias? ¿Cómo le vas a decir estudia si no lo haces? Y se dan cuenta, a lo mejor no precisamente que te vean, sino que cuando te preguntan. Yo tengo espacio en mi trabajo, pues veo a ver qué hay. Y luego me preguntan. Y ahí es donde se dan cuenta. Pero si no lo haces ni en tu casa, ni en ningún momento que tengas de esparcimiento, no lo haces, y te preguntan, ¿qué contestas? Y ese es el ejemplo que estamos dando. Consideren la anécdota. Yo cuando la leí, hermanos, para mí me parece excelente. Porque así podamos instruir, podamos decir, pero si no eres ejemplo, muchas veces vas a fallar. Muchas veces. Entonces, hermanos, ese es el tema, hermanas. Un privilegio ser madre, pero lleva una grande responsabilidad. Que no pensemos, pues es que el tiempo del Antiguo Testamento era otro, las mujeres pensaban de otra manera. No, nosotros seguimos, el camino es el mismo. Nuestra mentalidad debe de ser la misma. Hijos para el servicio de nuestro Dios. Hermanos, ese es el tema. Espero que consideren de la manera de lo que hemos platicado y más la anécdota. No hay otra cosa como el ejemplo. Eso es lo básico. Pasa a vosotros, hermanos.